coincido con aquel criterio de que no se puede distraer a las Fuerzas Armadas de su función fundamental. Ellos han sido preparados para el cuidado de la soberanía nacional, para cuidar la seguridad en las fronteras, y esa es una preparación que dista mucho de lo que significaría el cuidado de la seguridad interna en las calles, el cuidado de bosques, o peor, el uso de los militares para el control aduanero. Ahí está. Los dos verbos. El que dijo en la campaña que iba a haber libre ingreso a las universidades, y el que dijo, y el que el secretario de Senecil lo contradijo, y dijo que eso no se ha dicho y que es demagógico. O sea, con tal de llegar, yo te ofrezco casa con ventana a la playa y con televisión de 55 pulgadas. Pero cuando llegó la hora, no hay tal. Hernán Ulloa hizo campaña de frente al lado de Guillermo Lasso. Hizo campaña. Y lo que acaba de declarar en estos días, sí, pero yo no soy militante ni afiliado. ¿Y por qué te tomaba las fotos al lado de Guillermo Lasso? ¿Por qué te tomaba las fotos? Y ahora es un sirviente ahí al servicio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los chinos eran mala gente, pero cuando el gobierno de Correa firmaba convenios con los chinos, ahora ya no son mala gente. Eran mala gente antes y son hoy. Es un país explotador. Permítame mencionarle que Esteban Torres de los Socialcristianos ha dicho que duda que en la Asamblea Nacional puedan existir los 92 votos que se requieren para esta reforma constitucional. Quisiera también decía que respeta el criterio del presidente en cuanto a la reivindicación. Sin embargo, nosotros cumplimos con nuestra labor, que es la de fiscalizar. Es lo mismo que yo diga que tenga el gobierno que reivindicarse en situaciones de educación, salud, seguridad y vialidad en el país. Cada quien tiene que cumplir sus funciones. Y me piden que le pregunte, doctor, que el presidente Guillermo Lasso ingresó a la Asamblea Nacional con una gorra de militar. ¿Cuál sería el mensaje que le dan tanto a los asambleístas como al país? Es sencillito el mensaje subliminal. Los grandes dictadores civiles, que no han salido de una escuela militar, dictadores civiles, se ponen un traje militar. Y si no, revisa la historia de la humanidad. Se ponen un traje militar, porque una cosa es alguien que ha hecho la milicia y que ha dado un golpe de Estado, etc. cosas. Pero hay mucha gente que utiliza el uniforme militar. Porque eso le da una idea a la gente de que hay un poder tras él y que tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, lo cual no es cierto. Y hay una sinvergüencería que no tiene nombre. Yo le escuchaba la entrevista que le hicieron a la vicepresidenta, a una ex vicepresidenta del Congreso del Perú, y le pedían las razones por las cuales fue defenestrado Pedro Castillo. Y decía, pues que el hombre no tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas. O sea, lo dicen de frente. O sea, las Fuerzas Armadas son el árbitro. O sea, los que dicen esto se van y esto se quedan. Pero las Fuerzas Armadas son tocadas la puerta por los grandes intereses económicos nacionales e internacionales. No las Fuerzas Armadas, la fuerza pública. Cuando les da la gana, arman un tinglado, sacan un poco de gente a la calle para que hagan algo de bulla, para justificar que el pueblo se ha levantado, y le van y notifican al presidente de la República del Ecuador y le dicen, sabe que afuera hay un pueblo embravecido y nosotros no vamos a disparar contra el pueblo y nos vamos a retirar. Usted vea lo que hace. Es un golpe de Estado. Entonces, cuando declara esto la vicepresidenta del Congreso del Perú, ex vicepresidenta, es clarísimo. O sea, y no contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué respaldo tienen que dar las Fuerzas Armadas? ¿Qué respaldo? Ellos a los cuarteles y se acabó. A cuidar el orden, a cuidar la seguridad externa y los policías la seguridad interna. Se acabó. Entonces arman todo este tinglado para meterle un mensaje subliminal a la gente, que termina la gente entendiendo que es así. ¿Cuál es el mensaje subliminal? ¿Quieren seguridad? La única forma de tener seguridad es con las Fuerzas Armadas movilizadas, lo cual no es cierto, porque hasta podemos pensar mal y decir por qué quieren quitar a las Fuerzas Armadas, hacer que vengan a las ciudades, dejando más libre de lo que está hoy las fronteras. Yo hablo castellano clarito, para el que quiera entender. ¿Qué es lo que quieren? ¿Y qué es el número? No, es que van a haber 30,000 policías más. Entonces, un poco más, a ver, ¿cuántos ecuatorianos hay? Tiene que haber un policía por cada persona. O sea, es un cuento.
con una economía hecho pedazos. Le voy a poner un ejemplo de lo que es la economía. Verá, le elevan el salario en $25, que más o menos es, $25 viene a ser un 5% de la elevación del salario, más o menos, entre el 4 y el 5. Y cuando usted ve la lista que se publicó en esta semana que está pasando, la anterior, ¿cuánto han subido los precios de los alimentos básicos? Arroz, azúcar, harinas, todo. Han subido en un promedio del 25%. Entonces a usted le suben el 5% del salario, pero los precios crecen en el 25%. Entonces, le hacen creer que con esta elevación usted va a alcanzar a la canasta familiar. La canasta familiar está más lejos que nunca de la gente de poder llegar a la canasta familiar básica. Pero la gente se contenta. Dice, ya tengo $25 más que me dan. Pero ¿sabes qué? Con $450 que vas a ganar desde el 1 de enero, no te va a alcanzar. Te va a alcanzar menos de lo que tienes hoy, para tener el acceso a determinados artículos de primera necesidad. Te va a alcanzar menos. Es un país donde todo el mundo le mete la mano. Y todo el mundo está estupidizado. O sea, un país inentendible. O sea, yo no sé cómo nos castigaron, teniendo el país con una realidad geográfica tan hermosa, con un clima tan benigno, que obviamente con los picos, pero que son pequeños, con una productividad, una tierra feraz, y tenemos lo que tenemos, o sea, no logramos ser mejores con todo eso. Entonces nos toman del pelo, entonces la gente cree que subiendo el $25 cada año va a haber más desocupados, porque alguien dice, a ver, ganaban 400, ahora ya está en 450 y van a ganar $500 después de 2 años. Entonces, si uno lo va a pagar tanto, mejor deshago la relación laboral y que vayan a la calle a pedir caridad o lo que sea, o que se vayan del país. Pero la gente cree que esto le beneficia. Y en este país se ha construido paternalismo a través de los bonos y etc. cosas. Y lo que hemos hecho es crear un pueblo más miserable, pero más pordiosero. Correcto, estimado doctor. Y quería poner un video, doctor, del presidente Guillermo Lasso, cómo se refería en el 2015. De las enmiendas constitucionales, precisamente, apunta a cambiar el rol fundamental de las Fuerzas Armadas para que se incorporen en el control y la seguridad interna. Y nosotros hemos planteado, al igual que muchos otros colectivos sociales y políticos del país, la necesidad del archivo del paquete de enmiendas que actualmente se tramita en la Asamblea Nacional. Yo coincido con aquel criterio de que no se puede distraer a las Fuerzas Armadas de su función fundamental. Ellos han sido preparados para el cuidado de la soberanía nacional, para cuidar la seguridad en las fronteras, y esa es una preparación que dista mucho de lo que significaría el cuidado de la seguridad interna en las calles, el cuidado de bosques, o peor, el uso de los militares para el control aduanero. Ahí está. Los dos verbotazo. El que dijo en la campaña que iba a haber libre ingreso a las universidades, y el que dijo, y el que el secretario de Senecil lo contradijo, y dijo que eso no se ha dicho y que es demagógico. O sea, con tal de llegar, yo te ofrezco casa con ventana a la playa y con televisión de 55 pulgadas. Pero cuando llegó la hora no hay tal. Entonces dicen una cosa, hacen otra. Y el pueblo lo que menos tiene, el pueblo en general, de todas las clases sociales, lo que no tiene es memoria. Porque como le han metido en la cabeza que lo único que tiene que luchar es contra el anticorreísmo, que yo creo que no fue uno de los mejores gobiernos. Pero no puede el Ecuador enfocarse bajo esa concepción maniqueísta permanentemente. Tiene que ir superando los temas, pero que no se nos vengan al cuento con esto. Un país tan corrompido. O sea, mire usted, y le invito, yo tengo la foto, olvidé mandársela, a pesar que usted debe tener la misma foto, esa y más fotos. Hernán Ulloa hizo campaña de frente al lado de Guillermo Lasso. Hizo campaña. Y lo que acaba de declarar en estos días, sí, pero yo no soy militante ni afiliado. ¿Y por qué te tomaba las fotos al lado de Guillermo Lasso? ¿Por qué te tomaba las fotos? Y ahora es un sirviente ahí al servicio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
lo utilizan. Entonces es el tema, o sea, el Ecuador, si el Ecuador tuviera, yo por eso, sin hablar de ninguna marca en especial, por Dios, tengan la bondad de comer sardina por lo menos una vez a la semana. Porque si hay algún país que no tiene memoria es este. O sea, en el Ecuador aparecen los que dijeron blanco y después dicen negro. Y como si nada. Claro, y los que combatían a cualquier tipo de relación con China, hoy no saben qué hacer para firmar el TLC con China, y hay una reunión de empresarios en este momento entre chinos y Estados Unidos. O sea, los chinos eran mala gente, pero cuando el gobierno de Correa firmaba convenios con los chinos, ahora ya no son mala gente. Eran mala gente antes y son hoy. Es un país explotador. Porque todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y bien desarrollados, pero eso depende de una buena nutrición. Y la mejor opción es Agua de Mar Esencia Marina, con una serie de minerales como zinc, hierro, yodo, calcio, magnesio, manganeso, potasio, selenio, cobre y más. Encontrados de forma natural, que al complementar su alimentación con esencia marina, desde la primera ingesta, se notarán cambios sustanciales en los pequeños. Les permitirán estar más activos, atentos a clases, tendrán más concentración y muchos beneficios más. Esto gracias a Agua de Mar Esencia Marina. Que sus niños ingresen a clases muy saludables y logren sus objetivos. De las profundidades del océano, llega Esencia Marina. Pídela ya.